10 minutos de análisis. Lo comentábamos con ustedes en la mañana. Difícilmente el gobierno de Benjamín Netanyahu aceptaría un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. ¿Por qué? Porque en muchos sentidos la sobrevivencia de los nazis sionistas está emparejada, está vinculada con lo que se llegue, con lo que se discuta, con lo que se dialogue, con lo que se pueda firmar en ese papel. Por lo tanto, como lo ha hecho ya en múltiples ocasiones, iba a sabotear cualquier posibilidad de paz. Y digo que lo ha hecho ya en otras oportunidades porque basta recordar lo que pasó durante el gobierno de William Clinton, en donde cuando se acercaban precisamente a Estados Unidos y Palestina para alcanzar un entendimiento, Israel llevaba a cabo algún tipo de acción que lo dinamitaba, que lo erosionaba. A los nazis sionistas les conviene muchísimo que el barril esté constantemente encendido, ya sea por un interés netamente comercial, por un interés netamente económico o por un interés religioso, por un interés expansionista y colonialista en cualquiera de ambos casos, que les ayude, ¿no?, a posicionarse, que les ayude a consolidarse como una zona de influencia precisamente en un lugar rico en materia de recursos naturales, particularmente lo que es petróleo, y les permita seguir generando grandes cantidades de armamento, grandes cantidades de armas que sigan incendiando ese lugar. Benjamín Netanyahu ha dicho que él desconoce lo que se haya acordado entre Estados Unidos e Irán y que él puede bombardear Líbano e Irán si lo considera necesario. Hemos sido testigos de diversas filtraciones que han dado a conocer medios estadounidenses, en donde aseguran que Estados Unidos, particularmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido diferencias con Benjamín Netanyahu, en donde supuestamente han caído incluso en insultos. Trump cuestionando el juicio por parte de Netanyahu, no haciéndole ver en otras ocasiones supuestamente que no es un político querido, que no es un gobierno querido, que si no es por Estados Unidos difícilmente Israel podría mantener la posición que actualmente tiene. Y ahora se sabe que Donald Trump o el grupo que está en este momento con Donald Trump, pues ha denunciado también o ha filtrado también conversaciones en las que llaman al gobierno de Netanyahu a acatar precisamente los acuerdos que se están dando. Varios expertos con los que hemos platicado han sido enfáticos. Este tema nos viene a mostrar quién le manda a quién, hasta dónde la política securitaria de Israel tiene una influencia decisiva en la política exterior de los Estados Unidos. Desde el asesinato de John F. Kennedy. John F. Kennedy, que como ustedes saben, se opuso a lo que era el programa nuclear de Israel. Un programa nuclear que nunca ha sido transparentado, que nunca ha quedado claro cómo se conformó, ni cómo se desarrolló, ni cómo se consolidó, que han sido denuncias, trabajos periodísticos, investigaciones paralelas, independientes, los que nos han dado luz sobre incluso el robo de uranio, ¿no?, a otras naciones como Argentina, así como también las diferencias con la clase política estadounidense y la, digámosle así, oportuna muerte de John F. Kennedy, después de que reitero, le había dicho que no a Israel. El Mossad, según los últimos documentos desclasificados, estuvo involucrado precisamente en el asesinato de Kennedy. Estuvo de la mano de la CIA. Entonces ya desde ahí hablamos de un organismo de inteligencia extranjero, porque a final de cuentas, aun y cuando puedan parecer que son paridos por la misma madre, lo cierto es que oficialmente Estados Unidos e Israel son países independientes uno del otro. Entonces el hecho de que una agencia de inteligencia de una nación participe, ayude, esté activa o se sospeche de esto, del asesinato de un presidente de otra, sería motivo suficiente para romper relaciones, sería motivo suficiente para reaccionar con la fiereza que acostumbra Estados Unidos cuando algún otro país soberanista no se les pone por enfrente. Entonces, en ese marco, resultó sorprendente que a pesar de tener toda esta información,
el gobierno de Lyndon B. Johnson y los gobiernos subsecuentes prefirieran callar, guardar silencio. El otro ejemplo es el de Bill Clinton. Bill Clinton, que recibió un apoyo fundamental por parte de estos lobbies, ¿no? De CIPAC y todos ellos, fundamental para derrotar a George Bush padre. George Bush padre, que era el agente de la CIA, o sea, no cualquier agente de la CIA, él era el héroe de la CIA. Un hombre que había sido vicepresidente con Ronald Reagan, que había ganado fácil la presidencia de los Estados Unidos, un hombre que contaba con un respaldo importante y que fue derrotado mágicamente cuando los lobbies sionistas se inclinaron a favor de Bill Clinton, quien aceptó en plena campaña un respaldo hacia Israel en materia financiera, algo que Bush no quería hacer. Entonces, por segunda ocasión, Israel se involucró en una decisión en torno a la Casa Blanca, a quién llegaría a la Casa Blanca. Cuando Clinton se opuso, cuando Clinton de una forma u otra trató de mantener ciertos límites o mantener cierta independencia o se acercó a alcanzar la paz con Palestina y operó a favor de esa paz en Palestina, mágicamente apareció todo un complot sexual, no liderado por mujeres y por hombres que de una forma u otra tuvieron un vínculo con los lobbies sionistas, llevando a Clinton a cometer perjurio, y estando a punto de caer. Clinton no cae porque finalmente cede, dobla las manos y acata todas las decisiones por parte del gobierno de Israel, que sabía perfectamente que uno de los puntos vulnerables de este hombre, pues es su adicción al sexo, ya sea con mujeres o como ahora se ha denunciado en el caso de la presencia de Epstein, hasta con posiblemente con menores de edad. Entonces, esa fue una tercera en donde Israel se metió hasta las canicas. Una cuarta es lo que estamos viendo. Una guerra en donde gracias a la intervención de Jared Kushner y de Witkoff, dos personajes profundamente sionistas, miembros de esta secta de Baal, ¿no? Y demás, y que operaron a favor de los intereses de Israel. No, no tanto creo yo por el concepto del Gran Israel, porque esto lo que les gusta es la lana, ¿no? Más que nada para tener un control de recursos naturales y de un colonialismo que les permita hacer muchos más negocios y control del gas y todo ello. Pero que a final de cuentas va emparejado con los fanáticos que creen en ese criminal concepto del Gran Israel. Y digo criminal por lo que les decía en la mañana, porque a final de cuentas la forma como lo tratan de conseguir es criminal. O sea, no tiene otra palabra y llevaron a Estados Unidos una guerra que va en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces, en momentos claves, en situaciones claves, ha quedado claro que quien parte el queso es Israel, que quien toma las decisiones es no el gobierno de Israel, sino el aparato de poder que se mueve alrededor de Israel, basado en esos personajes de mucho poder económico, en esos nacionistas que tienen una influencia directa en la economía de Estados Unidos, en las campañas de Estados Unidos, en los políticos de Estados Unidos, que pueden quebrar Estados Unidos si lo desean, se sacan sus capitales y se van para otro lado, que pueden organizar un golpe de Estado en los propios Estados Unidos por la influencia que tienen al interior del ejército estadounidense, porque también ahí ese es otro tema que falta por explorar con mayor fuerza, aun y cuando muchos geopolíticos lo han hecho ya, ¿no? La influencia del sionismo dentro de las fuerzas norteamericanas. Y aquí partimos de un hecho que no lo dejemos de lado. Con base en todo lo securitario del caso de Epstein, en donde se evidenció las perversidades de la clase alta del poder y que Israel tiene todo ese concepto, tiene toda esa información. Entonces, nos topamos directamente con que este grupo, ¿no?, de poder que está dentro del gobierno de Estados Unidos, que respalda al gobierno, entre comillas, que ha respaldado al gobierno de Trump, pues están ahí operando, intentando evitar que haya paz. Y la pregunta que mucha gente se puede hacer es esa: ¿por qué no quieren que haya paz? Pues porque no les conviene. Reitero lo que dije al principio. No les conviene desde el punto de vista económico, dejas de vender una gran cantidad de armas. El punto de vista colonialista, ¿no? No puedes seguirte expandiendo. El punto de vista de los recursos naturales. Es decir, a Israel le conviene, o a los nazis sionistas les conviene que el mundo sea siempre un infierno, porque ellos están para generarlo. Por eso se los dije un día, no son ningún pueblo de Dios, para nada son el pueblo de Dios, son el pueblo del diablo, porque en definitiva
Solo así podemos entender ese tipo de comportamientos belicosos, belicistas, agresivos, desestabilizadores y netamente opositores a la paz. Pulgares arriba, 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer.